Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Que le saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Les quiero enviar un fraternal saludo desde acá, desde Santa Elena 520, mis amados. Les envío un fraternal abrazo. Saludos en Cristo para cada uno de ustedes. Y esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual, ¿ya? Le damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Como comúnmente, hermanos, salimos de 2 a 3 de la tarde por Radio Fe. Así que esperamos el poder conectarnos, contactarnos con la Radio Fe y enlazarnos con dicha emisora que ha sido una tremenda bendición. Así que avísenos ustedes si es que nos están oyendo, nos están escuchando, y compartamos un tiempo de gran bendición espiritual en nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Aquí estamos en la comuna de Puente Alto y mis amados, estamos ubicados aquí en Santa Elena 520 para la gloria eterna del Señor. Contarles, mis amados hermanos, que ayer tuvimos un gran tiempo de bendición allí compartiendo sobre el milenio. Compartimos una parte acerca del tema escatológico, pero también nosotros, hermanos, tenemos que diversificar y hablar de otras temáticas, ¿ya? Así que en otra oportunidad, si el Señor lo permite, estaremos abordando una segunda temática que dice relación con el milenio, en especial, hermano, con ese periodo tan tremendo que está narrado ahí en la palabra de Dios y que tiene directa relación también con el libro de Daniel. Ya dentro de la literatura escatológica, dentro de la literatura apocalíptica, indudablemente que está el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Pero también hay porciones en la escritura, ahí en Mateo capítulo 24, tenemos porciones en el libro de Ezequiel, donde se habla, hermano, acerca de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del templo, y en particular con el tiempo, hermano, cuando el Mesías reine en el milenio. Ahí en el libro de Ezequiel se relata la construcción del cuarto templo, ya no el templo en sí que profanará el anticristo, sino que un cuarto templo, un templo purificado, donde se encontrará, hermano, reinando el Mesías, y a donde entrará el Mesías como Señor de ese templo, ya como está también profetizado. Y también hay varias porciones muy interesantes, hermano, y que tienen que ver con el periodo de la gran tribulación, que se encuentran narrados allí en el libro de Daniel, ya en Daniel capítulo 9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, para que nosotros podamos tener una visión más amplia acerca de la profecía bíblica, es muy importante que nosotros entendamos que todo aquello tiene que leerse de manera armoniosa. Ya el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, Mateo capítulo 24, el libro de Ezequiel, hermano, de tal manera que nosotros podamos comprender y entender, hermano, cuán importantísimo es que nosotros hagamos una interpretación bíblica literal y lo menos forzada. Ya hoy día encontramos a una serie de personas que tratan de forzar la teología, hermano, la escatología que tienen, para que esa creencia se encuadre dentro de su doctrina. Entonces toman pasajes bíblicos, los van forzando, los van torciendo de tal manera que eso encaje con su sistema teológico. Y lo que nosotros tenemos que tratar en lo posible es dejar que el texto nos ministre de manera libre, ya, para la gloria del Señor. Así que yo creo que en estos días vamos a estar tocando también esa segunda parte acerca del milenio. En el día de hoy, hermano, quiero que nosotros podamos hablar un poquito acerca del libro de Oseas. Ya vamos a estar hablando un poco acerca del libro de Oseas en el capítulo 2, hermano, y vamos a meditar básicamente en el versículo 8 en adelante. Así que voy a tratar de leer los comentarios ahora. No tengo otro instrumento con el cual leer los comentarios, así que voy a tratar de leer los que van apareciendo allí.
Y nuestro hermano Iván nos dice saludos cordiales para usted, mi amado hermano Richard, que el Dios Trino le use poderosamente en la enseñanza de esta tarde en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica, Comuna de los Espejos. Gracias, mi hermanito Iván, y que Dios me lo bendiga. Espero que esté mejor de salud para la gloria de Dios. Nuestro hermano Loni nos dice: el Señor le bendiga, hermano Richard, saludos desde Temuco. Dios bendiga enormemente también a nuestro hermano Loni. Por ahí también vi que nos avisaban que ya estábamos conectados con Radio Fe 1460 AM. Ya Dios bendiga enormemente a todos nuestros auditores que están escuchando en la 1460 AM Radio Fe. Amén. Así que, mis amados, hoy día vamos a hablar acerca de el profeta Daniel. Usted sabe que del profeta Oseas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento encontramos a una serie de profetas. Ya hay una serie de profetas que son denominados profetas escritores, que escribieron libros, pero también están los profetas que dijeron profecías sin constatar ellos un libro redactado por sus personas. Por ejemplo, profetas escritores, tenemos el caso de Samuel, ¿cierto? Samuel fue, hermano, un profeta de Dios. Aparte de eso, fue también un juez. Y él puso por escrito, hermano, gran parte de los eventos del origen del reino de Israel, ya con un rey, ya a partir, digamos, de Saúl en adelante. Tenemos también el caso de los profetas mayores, como es el caso de, hermano, de Jeremías. Tenemos el caso del profeta Jeremías, tenemos el caso primero de Isaías, Jeremías, tenemos el caso de Ezequiel y de Daniel, ya denominados profetas mayores. Estos profetas mayores escribieron esa literatura, hermano, y la pusieron por escrito. Ellos son los autores de sus respectivos libros. Pero también, hermano, tenemos profetas que recibieron profecía y ellos no la pusieron por escrito. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Elías, tenemos el caso del profeta Eliseo, hermano, que ellos no pusieron por escrito un libro, no redactaron un libro, pero sí fueron profetas de Dios. Entonces, no todos los profetas fueron movidos por el Espíritu a dejar constatada su profecía con un libro, ¿ya? Pero sí hubieron profetas que escribieron, que pusieron por escrito esas profecías, hermano, y también redactaron la condición del pueblo de Israel, como fue el caso de Samuel, de los profetas mayores, y como es el caso también de este profeta no tan conocido, que es el profeta Oseas. Ya vamos a estar hablando un poquito acerca del profeta Oseas. El profeta Oseas es parte también, hermano, de los denominados profetas menores, no profetas menores en cuanto a la unción, en cuanto, hermano, al respaldo espiritual, no, sino que en cuanto, hermano, a la extensión de su libro, ¿ya? El profeta Oseas fue un profeta que vivió en un tiempo complejo, hermano, donde el reino del norte se había entregado a una terrible idolatría. Ya, recordemos que Dios quiso que el pueblo de Israel se mantuviese en una teocracia. Esa era la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel se mantuviese en una teocracia donde el rey fuese Dios mismo. Ese era el anhelo de Dios. Lamentablemente, Israel sabemos que pidió rey, ¿cierto? Israel pidió un rey y finalmente Dios le dio como rey a Saúl. Saúl partió extraordinariamente bien, pero cuando se comenzó a enorgullecer, cuando comenzó a jactarse, cuando comenzó, hermano, a vanagloriarse, cuando dejó de mirar a Dios, sino que se consideró él mismo como un hombre potente, un hombre poderoso, un hombre, que tenía un liderazgo sobrenatural, allí comenzó a venir la caída de Saúl y la caída de tantos, que en vez de haberse mantenido en humildad, se ensoberbecieron. ¿Cuál era la voluntad de Dios perfecta? Mantener una teocracia. Dios quería ser el rey de Israel siempre,
pero Israel, mirando a los reinos aledaños, finalmente fue influido y dijo, no, es que nosotros también queremos tener un rey visible. No les bastó el rey invisible, no les bastó el Dios de la gloria, no les bastó que Dios fuera su rey, sino que ellos querían tener un rey terrenal. Y ahí vino Saúl. Después de Saúl, hermano, hay una serie de conflictos. Después, hermano, Dios levanta a David. Después de David viene Salomón. Después de Salomón viene, hermano, Roboán. Pero Dios, castigando a Salomón, permite que el reino, cuando llegara a manos de su hijo, llamado Roboán, el reino se quebrara en dos partes. ¿Por qué? Porque Salomón, hermano, no había aprovechado la bendición de Dios, porque se había enorgullecido, porque se había ensoberbecido, porque, hermano, llegó a tener cerca de 1000 mujeres, tuvo algo de 700 esposas, 300 concubinas, por lo que me recuerdo. Piensa usted, hermano, o sea, cayó, hermano, en una lascivia, en una lujuria tremenda. Y hay personas que interpretan esto diciendo que simplemente Salomón fue tomando, hermano, mujeres de los diferentes reinos, hijas de reyes, hijas de príncipes, hijas de personas con muchos recursos para ese momento, para generar alianzas, que eso era común en ese tiempo. Ahora, ¿dónde está el gran problema? El gran problema es que Salomón quiso mantener la paz en el reino de Israel, quiso mantener, hermano, el estatus de bendición en el Medio Oriente para Israel, utilizando medios terrenales. ¿Cuál era el medio terrenal? Hacer una alianza con un reino y luego ese rey le entregaba a una de sus hijas, de tal manera que allí se asentara, se mantuviera la paz entre esos reinos, al haber un matrimonio allí. Entonces, si Salomón efectivamente fue tomando mujeres por ese motivo, indudablemente que dejó de confiar en Dios. Imagínense, tremenda sabiduría, tremendo conocimiento. Escribió, hermano, el libro de Proverbios. Imagínese usted, escribió los Proverbios, ese libro de tremenda sabiduría. Escribió, hermano, el Cantar de los Cantares. Escribió Eclesiastés, pero en algún momento comenzó a dejar de confiar en Dios. Esto es muy común, sucede, una persona puede hablar muchas cosas, pero eso no implica que esa persona va a creer eso, lo va a vivir, que Dios nos ayude. Entonces, Dios, hermano, para castigar a Salomón, ya sea que él tomó muchas mujeres por lascivia, por lujuria, por concupiscencia, o ya sea que él haya tomado muchas mujeres para generar acuerdos, concordatos, tratados comerciales, o ya sea por ambas, digamos, razones, finalmente Salomón se dejó arrastrar por las mujeres y terminó, hermano, permitiendo que en los territorios israelitas hubiesen cultos a falsos dioses. Cultos a falsos dioses. ¿Esto qué es lo que provocó? Provocó finalmente, mis amados, que lamentablemente, hermano, Dios castigara a Salomón en el tiempo de su hijo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el reino se quebrara en dos partes. Una parte, hermano, quedó en manos de Roboán, el hijo de Salomón, y a esa parte se le llamó el reino del sur. Ya se le llamó el reino del sur. Y a la otra parte se le llamó el reino del norte. Ese reino del norte fue fundado por uno de los mayordomos de Salomón que se llamó Jeroboam. Jeroboam, hermano, comienza bien, que esto ocurre, hermano, en la mayoría de los casos, la gente comienza bien, el predicador comienza bien, el pastor comienza bien, el hermanito comienza bien, humilde, manso, entregado a Dios, consagrado a Dios, comienza extraordinario, es una bendición para la obra, es una bendición para la iglesia, pero progresivamente cuando esa persona va recibiendo poder, cuando esa persona va recibiendo autoridad, cuando esa persona comienza a hacerse conocida, comienza a ser famoso, comienza a ser connotado, la gente lo ubica, la gente lo reconoce, la gente lo halaga,
muchas de esas personas, hermano, caen en la soberbia. Entonces, es cierto, hermano, que las personas al final se conocen cuando están en el poder, ¿ya? Cuando realmente se ve, o por lo menos se muestra la totalidad del carácter de una persona, es cuando esa persona recibe poder. Dale poder a una persona y la vas a conocer. Otro dicho es, ¿quieres conocer a alguien? Ve cómo se comporta cuando tiene poder, cuando tiene poder. Jeroboam fue un rey, hermano, que partió excelente, partió, hermano, de una manera, digamos, loable, partió humilde. Dios le dio 10 tribus para fundar el reino del norte, y el reino del sur se quedó con 2 tribus, la de Judá y la tribu de Benjamín o Benjamín. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jeroboam ya comienza a ejercer su autoridad, cuando ya comienza Jeroboam a administrar el poder, se terminó corrompiendo. ¿Ya? El poder, hermano, en general corrompe a las personas, la autoridad. Cuando esa persona no está bien convertida, cuando esa persona no tiene un corazón genuinamente cristiano, es muy esperable que esa persona termine corrompiéndose. Hay un dicho que se utiliza en el plano, digamos, social, que dice así: el poder, y en el ámbito filosófico, el poder corrompe. Anótelo usted por allí. El poder corrompe. El poder corrompe. Esa es la primera parte. Y luego dice, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Ya? O sea, la gente, hermano, se va conociendo a medida que va recibiendo autoridad. Lamentablemente Jeroboam recibió autoridad, recibió poder, recibió reconocimiento, y ese poder, hermano, lo corrompió. Esto muchas veces uno lo ha visto, ¿ya? No es necesario, por ejemplo, mencionar ejemplos de los paganos. Hay ejemplos en las propias iglesias, confesiones, congregaciones, donde de repente hay un hermano que Dios comienza a usar, comienza, hermano, a respaldar, y esa persona de repente comienza a crecer espiritualmente. Entonces, ya, por ejemplo, le dan la oportunidad para orar en el culto, después tiene la oportunidad de, hermanos, de coordinar un servicio, ha pasado por la puerta, después ya le dan, hermano, la honra, el espacio para poder hacer escuela dominical. Después, hermano, Dios lo honra y esa persona es maestro de, digamos, de alguna clase importante, de líderes, de predicadores. Y después Dios lo honra como diácono, y la persona, hermano, mientras más va acumulando autoridad dentro de una congregación, es allí donde más se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar, nos tenemos que cuidar. Mientras más reconocimiento, mientras más respaldo de Dios, más humildad, más quebrantamiento, más humillación, más reconociendo que la gloria es de Dios. Pero muchas veces, hermano, la persona comienza a escalar congregacionalmente, y de repente, hermano, la persona termina totalmente soberbia, pero tremendo, hermano. Ahora, ¿está mal que Dios honre a alguien? No, es una tremenda honra. El asunto es que la persona tiene que cuidarse. Jeroboam, que terminó fundando el reino del norte, partió excelente, Saúl partió excelente, mucha gente ha partido excelente, pero cuando el poder se les es delegado de parte de Dios para que lo ejerzan con autoridad, pero también con humildad, con amor, con mansedumbre, con empatía, no lo hacen como Dios quiere. Finalmente usan el poder para beneficiarse ellos. Usan el poder para ellos publicitarse, cuando el poder tendrían que haberlo usado para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, para administrar ese poder. Por el contrario, acumulan poder y el poder los termina corrompiendo. Qué tremendo, hermano. Y a partir de allí, hermano,
a partir de Jeroboam viene una seguidilla de reyes que finalmente fueron, hermanos, ahondando su rebelión. Cada día eran más rebeldes en el reino del norte, cada día eran más soberbios, cada día eran más altivos. Mientras más pasaba el tiempo, hermano, más se ensoberbecían. Y ya, hermano, por allí, por el año 745, la decadencia del reino del norte era pero total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se habían comenzado a levantar en el reino del norte falsos cultos. Anteriormente ya habían sido seducidos en algún periodo, pero habían tendido a reaccionar, pero luego retornaban a esa tosuez. No era toda la población, no era todo el reino del norte, pero una facción importante del reino del norte tendían a la idolatría, tendían a volverse, hermano, a la apostasía. Porque la apostasía, hermano, la apostasía es una acción que no puede cometer alguien que no haya conocido a Dios. Cuando usted lee en la Biblia la palabra apostasía tiene que ver con una persona que conoció a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, un budista no puede ser calificado de apóstata porque nunca conoció a Dios. ¿Ya? Un budista que fue criado, que fue formado en la cultura budista, no podríamos decir ahí va un apóstata, no, ahí podemos decir ahí va un pagano, ahí va un gentil, ahí va un inconverso. Cuando nosotros decimos allí va un apóstata, cuando esa persona en algún momento conoció a Dios, conoció al Dios verdadero, pero se rebeló contra Dios y finalmente terminó creyendo otras cosas. El periodo, hermano, en el que profetiza Oseas fue un periodo de tremenda apostasía. ¿Ya? O sea, hubo una apostasía, hermano, pero terrible. Y esa apostasía, hermano, también comenzó a manifestarse, hermano, en algunos momentos también en el reino del sur de manera tremenda. Entonces, la apostasía es, hermano, una condición de personas que estuvieron con nosotros, que amaron a Dios, que amaron la palabra, o que fueron a una iglesia evangélica y que sostuvieron una ortodoxia, una correcta doctrina. Y hoy se alejaron de Dios y hoy tienen unas nuevas creencias. Allí estamos frente a un apóstata. El apóstata es una persona que se separa de Dios, que abandona a Dios, que genera un divorcio espiritual, deja a Dios y se va, hermano, tras otra gente con otras creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la teología calvinista, hermano, tiene esta complejidad, esta contradicción, porque el calvinismo sostiene que una persona que fue digamos, cristiano y que luego dejó la fe cristiana, ellos dicen, no, es que nunca creyó. No, es que esa comprensión es errada, porque por algo está el término apostasía. La apostasía implica una persona que creyó, que sirvió a Dios, que fue a la iglesia, que creyó en el Dios de la Biblia y que luego, hermano, lamentablemente abandona a Dios y no solamente lo abandona en irse al mundo, como es el caso, por ejemplo, de Demas. Demas fue un apóstata moral, ya dejó la fe cristiana y se fue al mundo, ya dejó su función misional como misionero y se fue al mundo. Pero hay otro tipo de apóstatas que son los apóstatas doctrinales, que no solo se deja la iglesia, se va de Cristo, sale de la voluntad de Cristo, sino que aparte esa persona comienza a creer otras cosas. Entonces, Oseas levantado en ese contexto de apostasía. ¿Qué podemos decir con respecto a Oseas? Oseas es un nombre, hermano, hebreo que significa Jehová salva. Jehová salva. Anótelo usted por allí. ¿Qué significa la palabra Oseas? El nombre Oseas
significa Jehová salva. ¡Qué tremendo! Impresionante, impresionante. Este Oseas, hermano, este tremendo hombre de Dios, es levantado por Dios con un ministerio tremendo cuando, vuelvo a repetir, cuando en el reino del norte había una terrible apostasía. Y en el reino del sur también se estaban dando, hermanos, señales de apostasía. El reino del sur es el reino de la casa davídica, de la línea de David. Oseas desarrolló su ministerio, hermano, en la época en que, por ejemplo, en el reino de Judá, en el reino del sur, que es lo mismo, reinaba Usías. Estaba Jotam, estaba Acaz, hermano, y Ezequías. Durante todo este periodo que estuvieron estos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, durante ese periodo ya Dios había llamado a Oseas a profetizar. Y por el lado, digamos, del reino del norte, también llamado reino de Samaria, también llamado reino del sur, nos estamos refiriendo a lo mismo, reino del norte, reino del norte, reino de Samaria, vendrían a ser, hermano, el reino que emerge en los tiempos de Jeroboam, ¿ya? Reino del norte, reino de Samaria, reino de Israel. Esos son los tres nombres para el reino que se conformó cuando Dios quiso castigar a la casa de David. Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama, hermano Richard? Reino del norte, reino de Samaria, reino de Israel. Así se le llaman. Son estos tres nombres los designados para esta nueva, para este nuevo reino que Dios permitió que se levantara en tiempos de Robán, por medio de Jeroboam, para castigar la idolatría, hermano, de Israel en tiempos de Salomón, porque Salomón, por seguir el amor de las mujeres, terminó permitiendo la idolatría. En el momento cuando emerge Oseas, ¿quién estaba reinando en el reino del norte? Se encontraba reinando Jeroboam II. Jeroboam II. Oseas fue contemporáneo de otros profetas, ¿ya? Oseas fue contemporáneo, por ejemplo, de Amós, ¿ya? De Amós. Cuando Oseas profetiza, estaba Amós, hermano, profetizando también en Israel. ¿Cuál es el reino de Israel? El reino llamado de Samaria y también llamado el reino del norte. Son varios nombres, hermano, por eso que es muy importante que usted oiga este estudio bíblico y usted tome algunos apuntes, ya para que cuando usted lea la Biblia entienda lo que está leyendo. Entonces, para esta época Israel estaba dividido en dos reinos, habían dos reinos, reino del sur, reino del norte. Al reino del sur se le llamaba también reino de Judá, y al reino del norte se le llamaba reino de Samaria o reino de Israel. Ya, entonces, cuando Dios levanta a Oseas, de manera simultánea a Oseas estaba profetizando Amós en Israel. Qué tremendo, hermano. Y de manera simultánea estaba profetizando en el reino de Judá el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Qué tremendo, hermano. Impresionante, qué tremendo, hermano, es considerar esto, cómo Dios comienza a levantar. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros jamás nos creamos los únicos. Nunca usted se crea el único hombre de Dios. Por ejemplo, yo por misericordia que enseño la palabra, yo no podría decir yo soy el único que enseño. No. Yo soy así un hermano bien pequeño y hay otros hermanos que tienen una mayor profundidad, hay pastores que tienen mayor profundidad en la palabra, hay hermanos que Dios está llamando a enseñar y gloria a Dios por los maestros que Dios va a levantar. Uno no puede pensar, hermano, de que uno es el único, el especial, jamás. Y así tampoco debería pensar un pastor, un evangelista. Nunca debería uno considerarse el único.
el especial, el tremendo, el indicado. No. Dios puede levantar mucha gente. Y en el tiempo de Oseas, Dios levantó a Oseas, Dios levantó a Amós, Dios levantó a Isaías y Dios levantó a Miqueas en diferentes territorios, tanto del reino del norte como del reino del sur. Qué tremendo, hermano. El ministerio, hermanos, de Oseas continuó después de la primera cautividad del reino del norte, la llamada cautividad asiria. O sea, hermanos, Dios siguió usando, hermano, a Oseas posteriormente a la cautividad. Entonces, Oseas fue el profeta que Dios levantó para entregar palabras de profecía de manera particular, hermano, en el reino del norte. El reino del norte estaba caracterizado por tener, hermano, una tremenda apostasía. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que este pueblo de Israel, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, comenzaron a dejar a Dios y en lugar le abrieron las puertas a los dioses cananeos. Ya le abrió las puertas a los dioses cananeos y de manera progresiva, paulatina, entraban, hermanos, estos falsos cultos, entraban a Israel, estaban en un tiempo, duraban un tiempo, hermano, y luego, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría, hermano, que Dios levantaba un profeta y ese profeta denunciaba esa apostasía. El pueblo reaccionaba, volvía a la ortodoxia, volvía a la palabra, había un juicio de Dios, un castigo de Dios, y después de nuevo caían en apostasía. Y así el reino del norte se la llevó. Digamos, reaccionaban, se volvían tibios, caían en apostasía. Luego de nuevo reaccionaban, caían en apostasía luego y después, hermano, Dios los hacía volver por una palabra de profecía. Pero constantemente estaban cayendo en esa necedad. Entonces, en esa apostasía, hermano, de abandonar a Dios, luego de regresar a Dios, de abandonar a Dios en los años, llega un momento, hermano, en que Dios dice ya, hasta aquí llegó, hermano, el tiempo de la misericordia, porque se viene un castigo terrible. Qué tremendo, hermano. Y en ese contexto emerge Oseas. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del reino del norte. ¿Cómo se hallaba el reino del norte? El reino del norte no estaba en una bancarrota. El reino del norte, hermano, no estaba pasando penuria económica. El reino del norte estaba viviendo un tiempo de una economía, pero tremenda, solvente, les estaba yendo espectacular con Jeroboam II. Y esa prosperidad material los llevaba a ellos a autoengañarse, de tal manera que ellos pensaban que estaban bien por el solo hecho de que les estaba yendo bien económicamente. Qué tremendo, hermano. Nuestra hermana Nelly nos dice, hermano, envíe datos para ofrenda de amor, para hacer transferencia, gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermana Nelly. Gracias a todos aquellos que, hermano, también se preocupan del sostenimiento económico de este programa radial. Ya los que quieran, hermano, enviar su ofrenda de amor, lo pueden hacer, hermano, allí a la cuenta RUT de Banco Estado, no sé si la meta Francesca estará por allí, a la cuenta RUT de Banco Estado, a nombre de Francesca Vega Garrido, y la cuenta RUT es 16381-336-K, ¿ya? 16381-336-K. Nosotros tenemos para cancelar el programa hasta el día 11. Ya, así que nos quedan 2 días nomás, hermano. Así que aquellos que quieran bendecir el programa para que continuemos, será una tremenda bendición que ustedes nos ayuden, nos colaboren y bendigan este ministerio de la palabra. Ya, así que la cuenta RUT es 16381-336-K. ¿Ya? Así que gracias, mi hermana Nelly, también por preocuparse de aquello. Entonces, estamos hablando, hermano, los que quieran, hermano, también escribirme, me pueden escribir ahí al WhatsApp, más 569-5318-6585. Ahí está en el enunciado,
del programa, ahí está mi WhatsApp, y también allí yo le puedo dar, hermano, los datos por escrito de la cuenta, ya, para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios levanta a Oseas, oye, Israel estaba así, pues hermano, el reino del norte, bendecido, próspero, le estaba yendo bien económicamente, se le abrían puertas, el reino estaba consolidado, Jeroboam II era reconocido, era connotado, todos estaban en su humanidad, estaban happy, estaban felices, consideraban que estaban bien, a pesar que habían caído en apostasía. Quiero que nosotros, hermanos, nos detengamos por un breve momento en esto. Hay mucha gente, hermano, que está muy bien económicamente y que hace rato que dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de congregarse, dejaron de asistir al culto, dejaron, hermano, su vida espiritual. Están bien económicamente, están prósperos. Digamos, hay un buen ambiente en la familia, se están llevando bien con la esposa, con los hijos, se sienten felices, pero ellos hace rato que dejaron su vida espiritual y van camino a la apostasía. Y muchos, hermanos, hoy actualmente están en una apostasía, ya en una apostasía moral, en una apostasía teológica, están en una apostasía, pero donde les está yendo bien en lo económico, en lo material, en lo familiar, como que dicen, estoy súper bien, me está yendo espectacular, y dicen, Dios está conmigo, aunque ni buscan a Dios, o aunque tengan otra creencia, tienen otra creencia, ya no creen en el Dios de la Biblia, se sienten sólidos, se sienten firmes, se sienten con ánimo en su humanidad, a pesar que están lejos de Dios o abiertamente están en una apostasía. ¿Qué quiero decir, hermano? De que una persona puede estar muy bien en diferentes campos, familiares, económicos, materiales, laborales, educacionales, le está yendo espectacular en los estudios de nivel superior, tremendo, pero, hermano, qué tremendo, hermano, pero lamentablemente su vida espiritual está lejos de Dios. Pero ellos dicen, pero me está yendo bien, oye, invierto, me va bien, estudio, me va bien, hago un emprendimiento, me va bien, pero si no buscas a Dios, pero si dejaste al Dios de la Biblia, si abandonaste a Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú vas a decir que estás bien por el solo hecho de que te va bien en lo temporal? ¿Y qué sucede con tu vida espiritual? Esa era la condición del reino del norte. Les estaba yendo espectacular cuando en realidad su vida espiritual estaba absolutamente destruida. Queridos, es una bendición cuando te va bien económicamente. ¿Quién quiere que le vaya mal? ¿Quién? O sea, ¿quién podría decir, oh, quiero que me falte para el almuerzo, quiero que me falte para la luz, para el agua, para el dividendo, quiero que me falte para las cuentas? Que nadie podría decir, quiero pasar escasez. No, todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien en los estudios, en la universidad, en el instituto, en el CFT, en lo laboral, en un emprendimiento. Todos queremos que nos vaya bien. Pero eso no significa, qué tremendo, hermano. Eso no significa que la persona, hermano, descuide su vida espiritual. ¿Qué es lo que le sucedió al reino del norte? Les comenzó a ir espectacular y dejaron de buscar a Dios. Lo primero que ellos hicieron fue dejar de buscar a Dios. Lo primero que hicieron fue abandonar, hermano, en leer las escrituras. Y luego terminaron cayendo en apostasía. Por lo tanto, la persona, hermano, la persona que está dejando a Dios
está abandonando el culto, ya no va a la iglesia, ya no quiere congregarse, ya no quiere asistir, hermano, a la casa de oración, cayó ya en una apostasía moral, porque tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. Hay una rebelión ahí. Pero está a paso de caer en una apostasía teológica. Es cosa de tiempo. Solo es cosa de tiempo que una persona que deje su vida congregacional, que deje su vida de oración, que deje su vida de lectura de la palabra, es solo cosa de tiempo para que esa persona termine descarriada y otros apostatando y negando al Dios de la Biblia. Por lo tanto, si a alguien le está yendo bien en un área, no piense que por eso, hermano, Dios valida la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de lectura de la Biblia, la falta de congregarse, que esa persona no se autoengañe, y que no diga, no, pues es que me está yendo bien en lo económico, entonces Dios está conmigo. Pero si no le buscas, pero si no oras, si no vas a la iglesia, si no estudias la palabra en tu hogar, si no hablas de Dios con nadie, ¿cómo? Eso es lo que le había pasado al Reino del Norte. Tenían una gran solidez económica. Sin embargo, hermano, ellos espiritualmente habían abandonado a Dios. Qué tremendo, hermano. El profeta Oseas es levantado por Dios para hacer reaccionar al pueblo. El pueblo cayó en un adulterio. El pueblo cayó en una infidelidad. Y es por eso que Dios le dice a Oseas, tómate a Gomer, tómate a una mujer, tómate a esta mujer adúltera, a esta mujer infiel, porque esta mujer con la que tú te vas a casar, Oseas, yo te mando a que tú te cases con ella porque yo quiero que a través de este matrimonio, quiero representar cómo es Israel. Gomer va a representar a Israel, al reino del norte. Tu esposa va a representar cómo actúa Israel, cómo yo veo a Israel. Qué tremendo, hermano. Porque ¿sabe qué es lo impactante de esto? De que Dios conoce íntimamente a los pueblos, a las naciones, a las iglesias, a las corporaciones, a los predicadores, a los pastores, a los líderes, los conoce íntimamente. Conoce su vida completa, conoce su parte A, su parte B, conoce verdaderamente al final quién es de Dios y quién no es de Dios. Qué tremendo, hermano. Y Dios levanta, hermano, Oseas, le dice, toma a esta mujer. Y por otro lado, Oseas iba a representar, hermano, cómo Dios amaba a ese pueblo, cómo Dios amaba a Israel. A pesar que Israel era adúltero, a pesar que Israel era infiel, Dios quería hacer reaccionar al pueblo, porque si el pueblo no reaccionaba, vendría un juicio total, hermano, sobre el pueblo de Dios. Y Dios no quería destruir, Dios no quería, hermano, mandar un castigo letal sobre el pueblo de Dios. Dios no quería. ¿Te das cuenta cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, hermano? Cómo Dios cuando manda al profeta lo manda con un objetivo, hacerlo reaccionar. Porque Dios podría haberles no dicho nada y haberles enviado de inmediato a los asirios para que los castigaran. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios levantó al profeta para que el profeta profetizara el juicio que venía, y el amor de Dios quería que los del reino del norte reaccionaran. ¿Te das cuenta, no? O sea, cuando Dios te habla una palabra dura, no busca tu ruina. Cuando Dios te reprende por el pastor, por el predicador, por el encargado de obra o por un hermano en general, cuando Dios usa a alguien y te da una palabra y te entrega una palabra y te dice, mira lo que dice la palabra, hermano, sabes que tú tienes que reaccionar en esto, mira lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros miramos a la persona, entonces decimos, no, pero que cómo, es que usted que se ha creído, cómo usted me quiere reprender, me quiere amonestar. Oye, no miramos de manera espiritual. Muchas veces nos decimos, ¿y si Dios lo está usando? La gente se enojó con Oseas.
En vez de haber dicho, ¿y si Dios lo mandó? O Dios lo mandó a traer esta palabra de juicio. Dios lo mandó a traer esta palabra enérgica. Viene un juicio, efectivamente viene un juicio. Efectivamente viene un castigo terrible. Hay que volverse a Dios. Por el contrario, hermano, no aceptaron. Es tremendo, hermano. Impresionante. Entonces, ¿cuántas personas, hermano, que de repente están en un culto, están sentados y Dios le está hablando fuerte? Y la persona de inmediato dice, el predicador me la está tirando. Me la está tirando, dice. Me la está tirando. En vez de pensar y decir, ¿y si Dios me está hablando? ¿Y si Dios me quiere hacer reaccionar? ¿Y si realmente me estoy poniendo mundano? ¿Y si realmente estoy hablando como mundano? ¿Y si realmente me estoy vistiendo como mundano? ¿Y si realmente estoy conduciéndome como un mundano y Dios me está diciendo que si reacciono, Él no me va a castigar, pero que si sigo lo mismo, Dios me va a castigar? Mejor reacciono. En vez de tomar las cosas así, muchas veces, hermanos, las tomamos de manera totalmente en la carne. Israel, el reino del norte, había abandonado a Dios. Había abandonado a Dios. Yo en algunos momentos, hermano, he tenido la orden de parte de Dios de hablarle a hermanos y decirle, hermano, sabe que mire, usted hizo tal cosa y esto no está de acuerdo a la palabra, y con todo el cariño, hermano, tratando de ser lo más respetuoso, ya tratando de que la persona no se incomode tanto, pero decirle la verdad, hermano, mire esto es lo que dice la palabra. Y sabe que hay gente que me ha respondido, pero con una prepotencia, pero tremenda, hermano. Y yo he dicho, oye, pero si yo se lo dije con el máximo amor, es que el problema es la verdad. O sea, el problema es la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. No quieren escuchar la verdad. Es mentiroso. No quiere que le digan que es mentiroso. Aunque se lo digan con amor, se enojan. La verdad incomoda. Qué tremendo, hermano. Oseas tuvo que desarrollar ese ministerio de decirle al pueblo, son infieles, son adúlteros, abandonaron a Dios, pero Dios igual los ama. Dios no los quiere arruinar, Dios no los quiere destruir. Dios no quiere que ustedes se vayan, al juicio, no quiere que ustedes experimenten el juicio. Dios no quiere destruirlos con los asirios, reaccionen. Por el contrario, hermano, ellos siguieron en su conducta de rebelión. No sé qué horas tenemos, mis amados. Ya no nos queda nada, hermano. Pero quiero culminar, hermano, este punto aquí en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Oseas le dice a Israel. Y ella no reconoció, está hablando aquí, Oseas, escribe Oseas, pero de parte de Dios. Entonces son palabras de Dios. Y ella, refiriéndose a Israel, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Mira lo que Dios le dice. Dios le dice, claro, ellos estaban en una tremenda prosperidad. Ellos estaban en una tremenda prosperidad. Dios le dice, sí, ustedes están en una prosperidad. Ustedes tienen trigo, ustedes tienen vino, ustedes tienen aceite, ustedes tienen plata, ustedes tienen oro, ustedes están prosperados. Pero ¿saben cuál es el problema de ustedes, israelitas? Le dice Dios, lo estoy parafraseando, por medio de Oseas. Dios le dice, sí, pero todo eso que ustedes tienen, yo se los di. Ustedes, en vez de agradecerme a mí, en vez de reconocer que yo les daba el trigo, que yo les doy el trigo, el vino, el aceite, el oro, la plata, hoy es como que si Dios nos dijera, yo les doy el alimento diario, yo les doy el desayuno, yo les doy el almuerzo, yo les doy la once, yo los sostengo en lo económico, en lo alimenticio, esa casa que tú tienes, yo te la di, ese auto que tú tienes, yo te lo di, yo te di todo. Pero ustedes, en vez de agradecerme a mí, dice Dios, le agradecen a los falsos dioses. En vez de tener gratitud conmigo, en vez de reconocer que yo les doy todo,
Dicen que otros les dio aquello. Y están unos que se encuentran en una peor condición, que creen que son ellos los que han originado el trigo, el aceite, el vino, la plata, el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al culminar, hermano, esta enseñanza, teníamos muchas cosas más que decir, pero el tiempo se nos fue. Uno de los primeros pasos, hermano, para ir hacia la apostasía es caer en la ingratitud. Uno de los primeros pasos para dejar a Dios es comenzar a volverte ingrato. Ingrato con Dios. Es ya no reconocer que el trigo te lo dio Dios, que el aceite te lo dio Dios, que el vino, el jugo de uva te lo dio Dios, que la plata te la dio Dios, que el oro te lo dio Dios. Cuando nosotros comenzamos a darle espacio a la ingratitud, es posible, hermano, que esa persona comience, hermano, a apartarse de Dios si es que ya realmente no se apartó hace mucho tiempo. Queridos, en este tiempo, hermano, Dios quiere que nosotros comencemos a ser agradecidos con Él. Agradecidos con Dios. ¿Cuántos pueden ponerme allí? Amén. ¿Qué significa esto, hermano Richard? Que si yo comienzo a ser ingrato y mantengo esa ingratitud, ¿me puedo apartar de Dios? Sí. Por eso es importante que en la mesa demos gracias por los alimentos. Es por eso que para el almuerzo demos gracias por los alimentos. Hay gente que dice, se me olvidó orar por dar gracias por los alimentos. No sé cómo será en otros países. No sé cómo será en otras naciones. Pero, por ejemplo, acá en Chile nosotros al desayuno oramos, gracias, Señor. Al almuerzo oramos, gracias Señor. En la once o la cena, gracias Señor. Y en cualquier lugar que nos entregan algo, gracias Señor. Y lo llaman, oiga, tiene un aumento de sueldo, gracias Señor. ¿Sabe qué? Lo vamos a promover a un cargo mejor, gracias Señor, esto viene de parte suya. Oye, cuando nosotros tenemos una vida de gratitud, eso, hermano, nos va a mantener en una firmeza espiritual. Qué tremendo, hermano. Y Dios te honró, gracias Dios, porque usted me dio esta honra, porque usted me dio esta bendición, porque usted me abrió puertas, porque usted me ayudó, porque usted. ¿Qué le pasó al reino del norte? Comenzaron a darle las gracias a los ídolos. Imagínate la turbación cuando Dios le daba todo. Otros dicen, no, esto es gracias a mi esfuerzo. ¿Cómo gracias a tu esfuerzo? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya se nos fue el tiempo, mis amados, así que les quiero animar, hermano, a que seamos agradecidos. Este es el último punto de este estudio bíblico, esta enseñanza. La gratitud, hermano, nos va a librar de las caídas. ¿Ya? Si usted y yo somos agradecidos, vamos a irnos afirmando. Y sabe que aprendamos a dar gracias no solamente por el trigo, por el vino, por la plata, por el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, hermano, también, por el aceite también, pero también demos gracias por las cosas que no tocamos, pero que son tan importantes. Hermano, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el pastor, gracias por el amor del pastor, gracias por el amor del diácono, gracias por el amor de los hermanos, gracias por la gente que me rodea. Muchas veces, hermano, sí, tenemos gratitud, pero por las cosas materiales, pero hay cosas mucho más importantes, hermano, y que necesitamos agradecer. Amén. Así que, doy gracias al Señor por este hermoso tiempo. Colóqueme allí si se entendió la palabra, si se entendió este estudio bíblico. Y queremos animar, nos quedan 2 días, hermano. Quiero animar a todos los hermanos. Primero agradecer a los hermanos que enviaron su ofrenda. Y a aquellos que quieran enviar una ofrenda, hermano, les animamos a que puedan hacerla llegar de aquí a el 11. ¿Ya? Envíe usted esa ofrenda de amor para que nosotros sigamos en Radio Fe, para la gloria de Dios. Si usted quiere que este programa continúe al aire, piensa usted, hermano, que del programa nosotros hablamos de la ofrenda, ¿cuántos? 2 minutos, nada, casi nada. Entonces,
si usted quiere que sigamos, hermano, con este ministerio de enseñanza, envíe usted esa ofrenda de amor. Ya si usted es de Santiago, envíe esa ofrenda de amor a la cuenta Ruth Banco Estado 16381-336-K. Ya, 16381-336-K. Y si usted es del extranjero, si usted es de, por ejemplo, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Latinoamérica, hermano, o de los Estados Unidos, usted puede enviar su ofrenda por el banco RIA o por Western Union. Para eso usted me pide los datos y yo se lo envío, hermano, y usted así colabora con este ministerio de la palabra. Muchas gracias a todos aquellos que valoran este ministerio de la palabra, hermano, y aquellos también que oran por nosotros, que ayunan. Yo estoy muy agradecido por aquellos que oran, ayunan y ofrendan por nosotros, hermano, porque nos estimulan a seguir, hermano, en este ministerio de la palabra para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si vamos a la oración? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darle gracias, Padre mío, por este hermoso tiempo que usted nos regaló en Radio Fe. Gracias por el programa Radial Doctrina Apostólica. Y gracias, mi Dios, por todos los hermanos que pudieron escuchar en la 1460M y que también escucharon, Padre mío, por el Facebook. Bendiga a sus hijos, ayúdelos, Padre, y ayúdenos a mantenernos firmes, Padre mío, en gratitud. Su gratitud, Padre mío, nos dará firmeza, nos dará solidez. Padre mío, ayúdenos a no, Padre mío, nunca olvidar todas sus bondades, todas sus misericordias, porque sus misericordias se renuevan cada día. Señor, ayúdenos a no descuidarnos en cuanto a nuestra vida espiritual cuando estemos prósperos. Ayúdenos. Padre mío, que la prosperidad económica vaya siempre sujeta a la prosperidad espiritual, es decir, a la oración, a la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarse, etc. Si hay hermanos que están cometiendo el error que cometieron los israelitas del reino del norte, hágalos reaccionar. Que la búsqueda de Dios sea prioridad en su vida. Bendiga a sus amados hijos solamente por el Señor Jesucristo. Padre, bendíganos. Bendíganos por la obra de Cristo. Ya nos ha bendecido por la obra de Cristo, pero ayúdenos, Padre mío, a seguir creciendo en la fe del Hijo de Dios. Ayúdenos a no poner la mirada en las añadiduras, sino que en Cristo que da las añadiduras. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros conectados. Quien me quiera escribir, me puede escribir ahí al más 569 53 18 65 85. ¿Ya? Y si usted me quiere escribir al correo, me escribe ahí a doctrinaapostolica@gmail.com. Gracias a aquellos que comparten el programa de manera constante. Por allí vi conectado a mi hermano Francisco, que otras veces no lo he podido saludar, pero el comentario avanzó. Ahí está mi hermano. Oh, se corrió de nuevo. Vi también a mi hermana Axa también allí conectada. Bueno, harto hermano, gracias por compartir. Ahí está mi hermano Francisco. Dios le bendiga, mi hermano Richard. Aquí estamos atentos a la enseñanza, al consejo de la palabra de Dios. Le enviamos un gran abrazo juntamente con mi esposa. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a mi hermana Nelly, mi hermano Harold, mi hermana Axa. Gracias a todos los que comentaron, mi hermano Juan Humire. Gracias a todos los que participan con este pequeño servidor del Señor Jesucristo. Me despido de ustedes con un Maranata, el Señor viene.